La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony presentan a nuestros invitados de la mañana. Hoy nos acompañan. Estamos listos para la entrevista con Diana Verónica y Tony, que les recordamos que usted puede escuchar a través de diferentes plataformas de audio, a través de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, pero también en TuneIn. Y si no, pues lo hace directamente a 360podcast.sb. Ahí está, Diana Verónica y Tony. La entrevista se sube todos los días. Dele clic a la campanita, suscríbase para que reciba la notificación cuando haya sido subida. Muy bien, hoy estamos muy honrados. La Academia Salvadoreña de la Historia ha cumplido, entiendo que la fecha exacta fue el 3 de febrero. Por lo menos ese día fue la firma. Sí, sus primeros 100 años. Sus primeros 100 años. Y eso pues es motivo de que estemos aquí juntos, reunidos, y vamos a platicar de qué es la Academia Salvadoreña de la Historia y cuáles han sido sus aportes. ¿Qué han pasado en estos 100 años de historia, verdad? De hecho. Así que nos da mucho gusto tener aquí con nosotros a don Pedro Escalante Arce, ¿verdad? Que solo a este programa viene. Que solo a este programa viene. Nos honra mucho, don Pedro. Muchas gracias. Y sabemos que también esa es una labor que realizan los otros dos invitados, también nuestros amigos, doctores, historiadores. Aquí está con nosotros Herbert Erquicia. No. El maestro Herbert Erquicia. No. Y también el maestro, el doctor Ricardo Castellón. Bienvenidos. Muchas gracias. Siempre es un gusto estar con ustedes. ¿Cómo fue, don Pedro? ¿Qué dijo de la Academia? Bueno, la Academia cumple 100 años, pero no la fundé yo. Es que ya me han dicho, mira Pedro, tú fundaste la Academia hace 100 años. No. Tendría que ser un fantasma. El salvadoreño matando su chucho a tiempo. Sí, para que no le digan, bueno, y usted estuvo... Bueno, me digan, bueno, usted todavía anda por aquí en el mundo de los vivos, ¿verdad? Lo que pasa es que de ese siglo, por lo menos... casi la mitad del siglo ha estado presente. Pero de esos Pedro. 100 años, ¿cuántos, don Pedro? Bueno, yo ingresé a la Academia en 1975. Ajá, ok. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y me hice cargo prácticamente de la institución, porque en ese momento pues estaban los señores y los viejos que me precedieron, pero me hice cargo de la institución realmente el año 83-84, después de la muerte del director don Roberto Molini Morales, y luego pues dejé la Academia y la sustitución de director y todo eso el 2016, pero todavía seguí un par de años más ahí presente. Ahora sí, pues ya le entregué a la juventud, ¿verdad? Sí, representada aquí en don Herbert y don Ricardo. Yo debo decir que he escuchado con frecuencia a don Pedro decir que él era el cipote de entonces. Es que yo era el cipote, al año 75 yo era el joven, y todas eran personas mayores, ¿verdad? Gente muy respetable que yo conocí, y que aprendí mucho de ellos, pero yo era el cipote, o sea, el que tenía en ese momento ciertos ímpetus que ellos ya no querían mucho, mientras que yo llegué ahí con toda la ilusión de esos años. Creo que eso también hay que decirlo en honor a la realidad. Fue un tiempo de transición de los antiguos esquemas de hacer historia a nuevas formas de hacer historia. Así es. ¿Verdad? Ese fue un paso bien. ¿Y cómo eran esos antiguos esquemas con los que fue fundada la Academia? Lo que pasa es que la Academia, acuérdense que en esa época la historia, más que todo era una actividad de autodidactas, o sea, no había aquí profesionales realmente graduados en historia, no había carrera en el país y no existía. O sea, la Academia se fundó con literatos apasionados por la historia, no eran... Y luego, con el tiempo, por supuesto, hubo que ir acomodando a las nuevas circunstancias, acomodar, por ejemplo, la excelencia del profesional académico graduado en historia que ya comenzaba a haber en el país, juntamente con el apasionamiento de los anticuarios, porque yo siempre he dicho que no es lo mismo, aunque claro, hay veces coinciden, no es lo mismo el apasionamiento del anticuario, que era el aficionado, con
con la racionalidad excelente del profesional de con el historia, rigor, que tiene un esquema universitario de currículum y todo, que por supuesto es como tiene que ser, pero era diferente al apasionamiento que había entre lo que en lo que se llamaban los anticuarios de antes, que eran los aficionados, los autodidactas, que tenían el problema de que muy fácilmente se iban hacia ciertos aspectos enciclopédicos, o sea, un cierto enciclopedismo de tanto conocimiento sin cierto orden ni concierto que lo da el estudio universitario de la carrera. o la investigación. La investigación, o sea, había que acomodar las cosas. Había que como normalizar. Había que acomodar los viejos tiempos del anticuario, del apasionamiento, con los nuevos tiempos racionales del profesional en historia. Otra cosa, y eso sí me tocó a mí vivirlo mucho, que era que la antigua academia se escribía historia, más que todo la historia cívica, la historia heroica nuestra del país, ¿verdad? Más que investigación histórica, era una memoria histórica que se ponía en papel. Más que eso, claro, con investigación bibliográfica y todo eso, pero había que acomodar aquella manera de hacer historia con los tiempos de la investigación documental, que todavía no muchos. O sea, realmente la investigación documental de la historia nuestra, yo siento que comienza allá por los años 40. Por ahí comenzó con don Rodolfo Barón Castro y ya no solamente la historia política, que era lo que más se tocaba. O sea, en los inicios fue así, Sino como que, de los grandes acontecimientos. Sí, o sea, era como una memoria histórica puesta en papel, porque no es lo mismo historia que memoria histórica. O sea, y luego comienza ya la investigación documental a partir de los años 40, cuando se abren los archivos españoles después de la Guerra Civil, en la época de Barón Castro, y algo muy importante para mí que siempre he remarcado yo es la guerra con Honduras. Obligó a El Salvador institucionalmente a acudir a archivos en España. O sea, la dirección de límites que surgió en la Cancillería en 1970 fue la que institucionalmente la historia ya se nos comenzó a plantear ya la manera muy acertada de la investigación documental en archivos. O sea, siento que el trabajo de la Comisión de Límites se reflejó en el quehacer general de la historia. En la Comisión de Límites habían miembros de la academia, había gente muy conocedora, no solamente gente dedicada a la historia, ahí habían ingenieros, ahí habían de todo tipo de abogados. Exactamente, el Instituto Geográfico Nacional con don Chepe González, el ingeniero, estaba el doctor Forrer, don Jorge Lardey Larín y toda esta gente, ¿verdad? Y yo estaba con ellos en ese momento, el año 70, yo estaba ya con ellos en la Cancillería y todo eso pues fue cambiando más el panorama de hacer historia aquí en El Salvador, y además pasa el tiempo y luego comienzan ya los profesionales que se van incorporando a la vida cultural del país, y al mismo tiempo pues muchos ingresan a la academia. Así que esa es una pregunta que yo tengo, Ricardo. ¿Cómo te conviertes en un miembro de número, así le llaman? Un miembro de número, sí, o un académico, vaya, de la valga la redundancia, de la academia? ¿Es por invitación? La Academia de la Historia se basa en estatutos. Ajá. Y se basa, el nombramiento se basa fundamentalmente en el registro de aportes particulares de particular valor para la historia nacional, para el mundo, para la Academia Nacional, investigaciones valiosas en ese sentido, que se constituyen en méritos personales como para poder convertir. O sea, tú llegas con una investigación debajo del brazo o varias, la sometes al análisis de los demás académicos y los demás deciden, Ricardo tiene madera, sí, este o ha muchacho investigado, ha hecho investigaciones y aportes importantes. Sí, tiene que ver con eso, sí. O sea, con un estudio. Uno o varios estudios, ¿verdad? Se supone que es una suma de una cantidad de méritos particulares que te hacen candidato para ocupar un lugar en ese. Deberían ser sillas numeradas, por cierto, ¿verdad? Pues sí, pero no es un modelo que nosotros utilizamos, sí, ¿verdad? Lo que pasa es que ahora la historia le gusta a toda la gente.
La historia está en todas partes. Antes la Academia Salvadoreña de la Historia era que en cierta manera como la rectora, como un punto de referencia, pero ahora historia hablan todas las universidades, las instituciones, por todos lados se habla de historia. Entonces hay que tener cuidado realmente con quién se está, porque hay muchos que se dan el título de historiador realmente, porque he escrito tal vez un par de cositas para la independencia y ya historiador. Es como el nombre de politólogo ahora, cualquiera que habla de ahí es politólogo. Aunque hay una carrera, ¿verdad? Hay una carrera de ciencias políticas. Pero aquí, entonces hay que tener cuidado y... Herbert, eso, es decir, a ver, hay que saber a quién creerle, vaya. Ajá, Sí, y yo quiero agregar algo antes de que contestes, Herbert, porque don Pedro decía que la guerra del 69 contra Honduras fue la que obligó a investigar, ¿verdad? Ya, pero a investigar con documentación. Entonces, ¿en qué momento es el dicen que dicen? O sea, está basada la historia mucho en eso, en el dicen que dicen, cuenta fulano de tal, qué parte es sí de verdad y qué parte es le añado cola y pelos. Sí, lo que pasa es que esas, como se conoce hoy, esas historias falsas o fake news, ¿verdad? Existen todavía, Sí, solo hay que han meterse existido, a Twitter y está llenísimo de eso, ¿verdad? Sin embargo, yo lo que quiero agregar en este sentido es, la línea de estas academias de historia, porque digamos que en Hispanoamérica hay academias de historia, hay que decirlo, la del Salvador es la más temprana, la que se funda primero, ¿verdad? Que se funda en, ¿cómo se llama? Ya como decía Tony, el 2 de febrero, y se funda dentro del seno de la Real Academia Española de la Historia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues nace en Madrid, ¿verdad? Nace en Madrid a partir de el embajador o ¿cómo se llamaba en esa época, Pedro? Era encargado de negocios, encargado de la negocios, legación, de la legación Ismael Fuentes. De la legación O sea que salvadoreña. digamos que es la Academia Española la que reconoce a la salvadoreña o le da una carta patente o algo así, ¿no? No, es que la Real Academia, se fueron creando academias en Hispanoamérica, pero en corresponsalía, como se llama, con la Real Academia de Madrid, porque realmente el centro, si quieres, tienen formal y honorífico, era la Real Academia, pero claro, la Real Academia de Madrid, pero cada país iba a crear su propia academia, pero en corresponsalía. O sea, su filial. Está no como exactamente adscrita. porque son totalmente independientes, ¿verdad? Pero había una dependencia honorífica de España por cuestiones de historia, pues, y así nacieron todas. Yo creo que sí hay que decir una cosa en el contexto de cómo se ha hecho historia y cuándo es o no válida la historia que se hace. No hay necesariamente una coincidencia con el nacimiento de las academias, de hecho. La necesidad de hacer historia con suficiente validez científica o evidencia científica hace de las academias un instrumento apropiado, indicado para que sean las instancias que resguardan esa forma de hacer historia, ¿verdad? Que validan. O que validan esa forma de hacer historia. Aunque tampoco es automáticamente, no necesariamente una investigación un investigador tiene que ser parte de la academia para hacer investigación evidentemente científica. Yo creería que para el caso de El Salvador hay dos méritos importantes que hay que reconocer de nuestros primeros historiadores. Y uno lo puede comprobar en la actualidad. Yo lo he podido comprobar personalmente y seguramente todos los que actualmente hacemos historia. Primero, son importantes temas pioneros en la historia que no se habían hecho, algunos no necesariamente, pero algunos otros sí. Y luego que es una extraordinaria materia prima, es decir, y además tercero, que contienen importantes referentes de fuentes primarias a las que se puede acudir para hacer posteriormente estudios con mayor sustentación científica, ¿verdad? Ahora, sí es importante advertir que en nuestro medio, en nuestro país, de hecho, la historia sufre como de tres grandes males. Por una parte, o no se cuenta,
¿verdad? O la desconocemos, no nos enseñan a darle mucho aprecio a la historia porque además siempre está asociada con la historia aburrida, ¿verdad? O la historia de academicista, que es una de las cosas con las que quiere romper precisamente la academia, o nos cuentan la historia a medias, o nos la han contado a medias, o finalmente se utiliza la historia con propósitos políticos. Hay una frase que dice que la historia la cuentan los vencedores o los ganadores, ¿verdad? Y eso está ligado, digamos, al temas políticos siempre. Tiene que ver con el tema político, pero como decía Ricardo, tiene que ver con la historia de bronce, ¿verdad? Con aquella historia que hacían y desde los intelectuales que estaban, digamos, afiliados al poder, ¿verdad? Y que legitimaban también el poder con lo que escribían. O sea, estamos hablando de 100 años de la academia. En esos 100 años, obviamente, la historia ha cambiado. O sea, las perspectivas, los paradigmas de la historia han cambiado. Como decía Pedro al inicio, o sea, eran el anticuario, luego mucha gente de literatura, los abogados formados en ciencias sociales y jurisprudencia, luego venimos nosotros, su servidor llega a la historia, pero a través de la arqueología, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, así es como se va conformando. Obviamente, la historia se construye científicamente desde los centros de investigación de las universidades, desde los centros de investigación, digamos, de otras instituciones, ¿verdad? La academia como tal también ha dado ese paso. En estos 100 años ha ido como hilando fino, ¿verdad? En el sentido de que si ustedes leen lo que se escribía, por ejemplo, en los primeros años de la Academia de la Historia, pues estaba en concordancia con lo que se hablaba, pues con la creencia de Atlacat, con esto y con lo otro. Otra cosa importante para la historia, y ya lo mencionaba Pedro, es luego de la guerra del 69 son los archivos. Recuerden que el archivo, digamos, salvadoreño se quemó en noviembre de 1889, cuando se quema el Palacio de San Salvador, Nacional. exacto, Ajá. donde estaba el archivo. Y ahí se quemó muchísima de nuestra historia, ¿verdad? Mira, ¿y quién escribió estos archivos? Los españoles. Es que estos archivos es la documentación. Era el registro histórico. Es el registro, ajá. la documentación. Y entonces ahí también escribían lo que querían, ¿verdad? Sí, pero es la documentación que se tiene de las iglesias, la documentación que se tiene de cuando vos vas a pagar al civil. Todo se nos fue ahí. Civil, la parte republicana estaba ahí. Era el resguardo histórico Entonces, primario de lo que ahora es nosotros que estudiamos colonia, por ejemplo, en la época colonial, tanto Pedro, Ricardo y su servidor, pues tenemos que irnos al Archivo Histórico Arquidiocesano de Guatemala, al Archivo General de Centroamérica y en el mejor de los casos cuando hemos estado en el Archivo General de Indias, ¿verdad? En Sevilla. Pero y también lo importante son los archivos de las iglesias porque contienen también y han sido resguardados algunos que otros. Un archivo muy importante acá, el de Sonsonate, ¿verdad? Que la academia también ha puesto en valor. Entonces, esos archivos son importantes para, digamos, para entender un periodo de la colonia, de la ¿verdad? historia, pero sí, también ajá. otros archivos son importantes. Por eso es importantísimo el resguardo de lo que se produce, ¿verdad? De los documentos. De los documentos. Entrevistas como estas, Diana Verónica y Tony, les hemos hecho a ustedes, híjole, ya perdí la cuenta, pero ha habido una característica principal y ahora lo ha dicho Herbert, y es que a través de las entrevistas que les hemos hecho, las respuestas de ustedes muchas veces van en el sentido de desmitificar mucho de la historia que nos contaron. Mucho de lo que ustedes dicen es, no, miren, Atlacat no existió, o hay o sea, es decir, nos han tenido que venir a corregir la plana de lo que nos enseñaron en el colegio. En ciencias sociales. Sí, Ajá. no sé, Sí, toca así. Es que era una historia heroica. Don Pedro. Por ejemplo, el caso de la historia militar. Por ejemplo, poco a poco
En la época de los 60, por ejemplo, la historia era glorificar en cierta manera. Luego llega un Chico Menéndez, luego la época Regalado. Luego, o sea, por eso de que la historia la escriben los vencedores, se refiere a la historia militar, ¿verdad? Porque siempre están hablando del régimen militar, porque era lo que más interesaba en el país, porque es lo que más se recordaba y se tenía noción. O sea, ya otro tema de historia ya era difícil o no había mayor interés. Por ejemplo, el caso de las campanas de la Merced. Las campanas de la Merced comenzaron a sonar en 1911, al centenario del primer grito, porque hasta entonces fue que se diseñó esa escenografía heroica, lírica, sobre la independencia, a imagen de lo que se había hecho en México el año anterior, en 1910, por don Porfirio Díaz, cuando se elevó a la categoría prácticamente del mito principal, por ejemplo, la campana de Dolores, del Padre Hidalgo. Lo mismo hicimos aquí, el padre Delgado tocando las campanas de la Merced. Pero por años creímos que habían Entonces, sido tocadas yo en pensaba que era 1811. verdad eso. Las campanas de la Merced comenzaron a sonar en 1911. Antes no sonaron nunca. Mire, esa escenografía Ese no es solo de reciente. Es una construcción. Es una construcción. Tenemos el Palacio de San Salvador, ¿verdad? Sí. En 1911, lleno de luces, ¿verdad? Entonces es una escenografía del poder, ¿verdad? Sí, yo antes de que avancemos quiero acotar algo y Herbert iba por ese camino a propósito de tu frase. Yo creo que lo más peligroso es cómo tiene todavía vigencia esa lógica de la historia de los vencedores que decías, exacto, Tony, porque no pasa solo en el pasado, pasa también en el presente. Si quieren lo digo a título personal. Pasa peligrosamente y está pasando peligrosamente en el presente. Y eso no puede ocurrir. ¿Verdad? ¿Está eso pasando con los acuerdos de paz, por ejemplo? Por ejemplo, Por sí, supuesto. es un ejemplo. Sí. O sea, el denegar de ellos es algo muy perverso para la historia. Y la intencional, o no sé qué tan intencional, o el lamentable olvido de la memoria o relegamiento de la memoria histórica, ¿verdad? Sí. Del pasado de la guerra, por ejemplo, y de lo que eso significó. Sí. Hay digamos, con el tema de la guerra, de las masacres, por ejemplo, lo que hay, podría decir, es un intento deliberado porque no se conozca la historia. A pesar del clamor también histórico o de hace muchos años de los familiares de víctimas. Por supuesto. Por ejemplo, a mí, lo que a mí en mi caso, lo que más me provoca tristeza, si quieren, es que se entienda, que se interprete de una manera distinta de lo que fueron las cosas, o que simplemente se ignoren cosas. Fíjense que la ignorancia, por lo demás, no es necesariamente un defecto. Nosotros, de hecho, ignoramos cosas y por eso investigamos. Pero ignorar y denotar ignorancia por falta de elemental educación o por propósitos extraños es malo, es letal, ¿verdad? Es un tema de manipulación política. Así es. Para mí así es. Yo creo que estamos de acuerdo. De acomodar los hechos a mi conveniencia, es una perversidad. Acomodar historia a los intereses políticos del momento. Esa es mi opinión. Que no es nuevo. Fíjate que una de las cosas importantes, bueno, nosotros ahora mismo, pongamos el tema, 1932. Era una narrativa la que se conocía. Estamos hablando de Maximiliano Hernández, la masacre. Sí, la masacre de Izalco. El levantamiento y posterior masacre, ¿verdad? 1932. Existía una narrativa a partir de los años 70, pero luego durante los años 80 empezó a cambiar todo eso. Durante los años 90, con la caída del muro de Berlín, con la apertura de los archivos en la Unión Soviética, entonces se conoce a partir de ello muchos elementos que vienen a cambiar
lo que sucedió en 1932 y a través de eso también, aparte de la oralidad, o sea, ese tema no está cerrado, o sea, lo que yo quiero decir es que un tema como el 32 no está cerrado. El Partido Comunista, sí, o sea, la influencia. Y donde dejan la agencia de los campesinos, de los indígenas, todo lo que tiene que ver alrededor, porque no se ven, por ejemplo, que hubo elecciones fraudulentas en el mismo 32, que hubo un montón de cosas, ¿me entiendes? Entonces, o sea, no ponen toda la escena de la película, es lo que tú dices. Es súper complejo, ¿verdad? Ajá. Entonces, cada vez la investigación, que por cierto, este año se cumplen 90 años, ¿verdad? Se cumplieron 90 años de ese levantamiento 32. y posterior De masacre del 32. Todavía se sigue investigando. De hecho, todavía seguimos investigando. O sea que la historia va evolucionando, Herbert. La historia es, lo que pasa es que el relato histórico se va transformando a la medida que existen nuevas fuentes, digamos. Nuevos elementos. Nuevos elementos, y así es como trabaja la historia. Por eso no hay que decir, hasta aquí, ¿verdad? O sea, lo que tú dices es que la historia, a pesar de que es historia, no es estática. No es estática, por supuesto. Ajá, va no es evolucionando y entonces tenemos ya dos casos, lo de 1932 Sí. y lo del famoso campanario de la Merced. Sí. O sea, a medida que se va investigando, no, pues sí, Ya se la a medida, pues, a medida que se va investigando, la historia Entre cambia. otras cosas. Ajá. No, yo creo que, por ejemplo, yo creo que hablar de estos temas, como decía Tony, con ustedes, que resultan reveladores en muchos casos, es igualmente interesante para todos, por lo que ya mencionábamos. Es decir, hay cosas que se nos han contado mal. Yo creo que Hay esto que nos- desaprender lo aprendido. Con un montón. es que es un tema, una es que es deconstrucción. un tema de educación. De reconstrucción. Una deconstrucción. Es que además es un tema de educación, ¿verdad? Y no sé qué tanto se ha reparado en el asunto porque ya hace tiempo venimos hablando de él. Por eso es que nosotros, y podemos seguir hablando más del asunto, yo nada más quisiera agregar y aprovechar para decirlo, es para nosotros estos encuentros con ustedes y con la audiencia se convierten, y creo que ya lo hemos comentado, en verdaderas oportunidades de hacerle llegar a los interesados, que son muchos, nosotros lo hemos podido comprobar por interesados en nuestra historia, hacerle llegar información que están ávidos de conocer, porque no conocieron de otra forma y porque no pueden conocer lamentablemente todavía de otra forma. Es que supuestamente eso te lo enseñan en el colegio, ¿verdad? Porque O en allá la deberíamos escuela. aprenderlo. O sea, cuando vas al libro de texto. así de como redes sociales. deberíamos saber hablando inglés del bachillerato y no lo hacemos, ¿verdad? ¿Qué tanto se sigue cometiendo este mismo error o pecado de qué tanto las nuevas generaciones, los niños que están recibiendo clases hoy, qué se les está enseñando con respecto a nuestra historia? ¿Ha variado? Fíjate que ¿O sigue igual? ¿Se han actualizado los textos? Lo que pasa es que a partir de los acuerdos de paz, y eso también es importante, una de las resoluciones que casi no se ven es poder haber cambiado los textos de historia de El Salvador, en donde aparezcan otros acontecimientos que no sean solamente la historia de bronce, pero esos textos se tienen que ir actualizando, ¿verdad? Es como que un museo no actualice sus salas, por ejemplo. Entonces, fuiste una vez hace 20 años y todavía va a seguir lo mismo. Entonces, no se trata de eso, se trata de ir actualizando. Incluso dentro de la misma academia, los académicos y académicas, o sea, tenemos este diálogo, ¿verdad? Porque no todos pensamos igual, o sea, tenemos varias perspectivas y miradas de por ejemplo, corrientes del pensamiento. Corrientes de pensamiento, igual que en el derecho. Sería interesantísimo escucharnos cuando estamos hablando ahí de todo lo nuevo. Hoy todo es Monseñor Romero, desde hace un par de gobiernos, ¿verdad? Hay una carretera, hay un aeropuerto, ¿Sí? pero ya la historia se cuenta sobre Monseñor Romero en base a una verdad jurídica o lo que dice el documento de la Comisión de la Verdad. Por ejemplo, ese es un ejemplo. ¿Qué se cuenta sobre quién asesinó a Monseñor Romero, por ejemplo? Sí, yo creo que es importante lo que decís. Bueno, durante 10 años hubo una romerización de muchas cosas. O sea, digamos, como vos decís, o sea, avenidas, esto y lo otro, ¿verdad? Sin embargo, era
era un detalle importantísimo de la historia de El Salvador que estaba ahí escondido y que sigue todavía formando polémica. Da miedo, hay gente que sí, hablar contundentemente. Sin embargo, pues la iglesia lo ha hecho, o sea, santo, ¿verdad? Por martirio, ¿verdad? Entonces, digamos que es importante. Vos, si vas a la iglesia, sabes que a la derecha, bueno, a la derecha tiene que haber una ¿cómo se llama? Una imagen. Una imagen, exacto, de Monseñor Romero. Y hay gente que lo niega y esto, todavía eso es demasiado fresco. Está muy vivo. Está muy fresco, ¿verdad? Pero también hay que darse cuenta que mucha de esa población, que quizás nos incluimos nosotros allí, vivimos en una burbuja mediática, en la cual solo nos contaban lo que querían, ¿me entendés? Entonces, no es nuevo eso, pues. No. Al vivir en esa burbuja mediática, exacto. Cuando la pinchas, se te viene un montón de información y empezás a pensar y decir, ¿y qué pasa? Y esto y lo otro. O sea, no todas las verdades son absolutas, es lo que tú nos estás diciendo. Por supuesto. Pero eso nos cuesta entenderlo y aprenderlo. Sí. Pero en el caso de Monseñor Romero sí hay una investigación por la iglesia, por la historia, y hay muchísimo escrito sobre ello, ¿verdad? Lo mismo que sobre Rutilio Grande y los demás. Pero hace 30 años era comunista. Sí, pero es que depende quién te lo contaba, ¿me entiendes? Para otra parte de la población, el redentor de los pobres. Ahí donde está sentado estuvo Monseñor Urrutia, por ejemplo. Ahorita, previo a la beatificación de Rutilio Grande y de fraile Cosme Espesoto. Sí, Cosme Espesoto. Y entonces, ¿quién lo mató, pues? Y se quedan callados, no dijeron, se quedaron callados y dijeron, no, nosotros, la iglesia, lo que vamos a hacer mejor es, digamos... hay una investigación, sí, pero son cosas que están demasiado vivas todavía y que no... Sí, demasiado cercana. Demasiado cercana. O sea, yo considero de que tiene que desaparecer la generación que fue protagonista de la época de la guerra, los protagonistas de los que la vivimos, porque yo soy de la guerra, para que ya haya una visión más objetiva. Así es, sobre todos estos acontecimientos, porque ahorita están sujetos todavía mucho a las explosiones emotivas, producto de esa época. Por ejemplo, hay temas, por ejemplo, de que ahorita se habla, en aquel momento se consideraban de una manera, ahora de otro, que es los presidentes militares que tuvimos nosotros antes de la guerra, por ejemplo. Es diferente la manera como se trata, pero ya hay mucha gente que considera que aquellos presidentes fueron muy positivos en diversos temas. Por ejemplo, el tema de la reforma agraria, que fue el tema explosivo en la época de Duarte, ¿verdad? Y que yo considero que fue un desastre para el país, tal como se llevó a cabo. Pero ya comienza a hablarse también del intento de reforma agraria que hizo el presidente Molina, ya se le trata de una manera diferente a como fue en ese momento. O sea, como decía Herbert, Ricardo, hay una dinámica de cómo se ve la historia y cómo se juzga ahora y cómo se escribe, cómo se investiga. Las cosas van cambiando la óptica y así ha pasado como señor Romero, pero lo de Romero fue tan fuerte, igual que la muerte de los jesuitas, fue una conmoción tan grande para todos, que yo creo que los protagonistas, ya sea pasivos o activos de aquella época, tenemos que ir desapareciendo para que la historia entre en una óptica realmente racional, tranquila y muy objetiva. Para que no hayan emociones porque todavía son cosas muy vivas. Yo creo que por eso es que la historia tiene que darte suficientes elementos científicos para analizar, ¿verdad? Porque las generaciones cambian, los sentimientos cambian, los pensamientos evolucionan de alguna manera, pero por eso es importante tener suficiente material de análisis para poder apreciar los fenómenos con determinados criterios y con determinado razonamiento y elaborar criterios.
Por eso es importante que la historia no sea considerada como el simple relato de sucesos. De lo que ocurrió. Sino también un ejercicio de razonamiento analítico. Sí. Por eso es que la historia no puede ser tan solo para llegar a escuchar y escuchar y disfrutar la narración, sino también para razonar. Por eso es importante además la historia en la educación, porque te permite, te ayuda a ejercitar el cerebro en torno al análisis. Justo hoy comentábamos eso con Jimmy. Vaya, se está escribiendo la historia allá en Europa del Este ahorita. Uh-huh. Y no es lo mismo escuchar a los medios occidentales que escuchar a los medios rusos, ¿verdad? Entonces creo que hay que ser hay que tener mucho discernimiento y entender esas dinámicas para poder informar, ¿verdad? Pasa eso también, depende de quién cuenta. De quién cuenta la historia. Fíjense que todavía, y yo creo que están de acuerdo Herbert y Ricardo. Nos podemos acercar. La época de la independencia todavía hay muchísimo que analizar y discutir entre conocedores o los sucesos independentistas. No solamente es el relato de lo que pasó. Hay personajes que todavía, por ejemplo, el caso de Morazán. Morazán para muchos considerado una especie de héroe intocable, y sin embargo hay mucho que hablar sobre el personaje y su época. Gerardo Barrios, que lo hemos mitificado, pero una altura que a veces a los que conocemos un poco de esto José Matías Delgado está en la gran subido en el caballo en la plaza. O sea, fue un héroe absolutamente popular. O sea, creo que poco a poco personajes han sido tan populares, pero también Barrios tenía las aristas eran un poco, no estaban muy bien definidas o a su manera del personaje. O sea, todavía hay mucho. Ahora hay que considerar una cosa: todos los países tienen una especie de historia heroica que es la que enseñan usualmente, todos. Todos, absolutamente todos. La Revolución Francesa, por ejemplo, de una manera se cuenta, la realidad de repente aparece otra. En México, es famoso el caso de los niños héroes de Chapultepec, que las cosas fueron un poco diferentes. Todos los países tienen una historia de bronce, como la llama Herbert, todos. Pero además está la historia crítica, que es la que tiene que completar esa parte. Hay que decir que así nacen tradiciones también, ¿verdad? Cuando hemos hablado del 15 de septiembre, es usual referir el tema de vestirse con los trajes tradicionales y los bailes de las cortadoras y el carbonero, que fueron creados en el siglo XX. Sí, es la parte folclórica, si quieren, de las conmemoraciones, ¿verdad? Y eso es en todas partes del mundo. Eso se da con mayor o menor énfasis, pero siempre hay pero las cosas, pues ya el análisis ya presenta otras circunstancias. Ahora, yo considero que en las escuelas, en los colegios hay que presentar. Primero, no se puede dejar de la historia de bronce tradicional de lado, sino que explicarla cómo nació, qué es lo que significa y cómo se ha ido añadiendo esa parte semilegendaria, pero muy bonita, que complementa la verdad histórica o lo que se pretende que sea la verdad histórica. Rapidito. Ojo que esos héroes van cayendo, ¿verdad? Igual, o sea, vos llegas en Francia y uno de los souvenirs puede ser la Torre Eiffel o un Napoleón, ¿verdad? Y bueno, van cayendo, así como hemos visto que caen estatuas Black Lives Matter, del otro, ¿verdad? También van cayendo algunos héroes, ¿verdad? Porque se va descubriendo, bueno, la verdad de estos personajes. O de las consecuencias. Por ejemplo, estos personajes esclavistas que hay, ¿verdad? Hace poco veía el carruaje el carruaje de los reyes de qué parte de Europa, Pedro, que llevaba una escena esclavista, ¿verdad? Entonces ese carruaje ya no lo sacan, ¿verdad? Bueno, están quitando estatuas en Estados Unidos. Exacto, entonces ese tipo de cosas. La Ongemina, sí, no, pero todavía eso hasta la parte publicitaria. Los indios de Cleveland ya no se llaman indios de Cleveland. Ajá. ¿Y hoy cómo se llaman? No me acuerdo, mano, pero algo de Cleveland. Sí, ya. Tony, no, y me extraña. Caso clásico es el de Cristóbal Colón. Ajá. Pasan botando las estatuas de Cristóbal Colón por todos lados, hasta la de México, que era una cosa
que no, para mí fue inconcebible que votaran el Cristóbal Colón del Paseo de la Reforma. Hoy se llaman los Guardianes de Cleveland. Ah, ok. O sea, todo ha ido cambiando. Siempre con plumas. Va evolucionando. O sea, a medida que la investigación científica aporta nuevos elementos, la historia va cambiando. Yo creo que justo hablar también de esos nuevos elementos, fíjense, creo que es apropiado también para el aniversario de la Academia, de alguna manera por el tema que tratamos. Ahora se habla un poco más de la presencia africana en El Salvador, que es un tema del que se hablaba muy poco y del que, por cierto, refirió por primera vez don Pedro hace ya algún tiempo, del que habló don Pedro hace algún tiempo, el tema de la participación de las mujeres, por ejemplo, en procesos como la independencia, y digo, la misma independencia comprendida como un proceso, y no como puntualmente la celebración del 15 de septiembre. Sí, porque ¿verdad? cuando nosotros estudiamos no sabíamos de Prudencia Ayala, Tony. No se mencionaba. Sí, la presencia además en eventos históricos de grupos subordinados, pero además, y yo lo he vivido particularmente, de esos grandes grupos de población, de la masa poblacional que participa en los eventos históricos que usualmente no se tiene presente porque ¿cómo la haces figurar, verdad? Porque normalmente es anónima, entre otras cosas, ¿verdad? Entre otras cosas, que son temas que dicen mucho de la riqueza, además dicen mucho de la riqueza de nuestra historia, ¿verdad? Hay un montón de participación de la audiencia, la vamos a leer rapidito porque son las 8:54 ya. No, necesito la ayuda para mi tesis. Pues si quieren nos vamos. esta entrevista es historia. Necesito conocer la historia de... lo mismo, necesito conocer la historia de una institución, dice aquí Germán Hernández. ¿Será que ellos ayudan a la población con estos temas? Pregunta. ¿Se puede abocar a ustedes? Eso es caro, eso es caro. Pero ¿cómo? Necesita conocer la historia de una institución. ¿De qué institución, Germán? Ya en principio hay que decir que nuestra biblioteca, incluso a pesar de la pandemia, en días de pandemia estuvo abierta y sigue abierta. Entonces, quien quiera puede abocarse a ella. Nada más hay que considerar los horarios de visita, y hay que considerar que es otro tema del que nos gustaría hablar con ustedes para que se entere el público que tiene dificultades de infraestructura, que no van a afectar a nadie si la visita, pero que también nos afectan como academia. Ustedes, ¿verdad? La academia está, alojada en la Casa Dueñas, que inicialmente es sede de la Academia Salvadoreña de la Lengua. Sí. Entonces ustedes están ahí pues sí, les han dado un espacio, pero realmente necesita la Casa Dueñas ser mantenimiento, rehabilitada, o sea, recuperada. Una casa histórica, la restauración, la conservación. O sea, toda casa de este tiempo no se puede utilizar como cualquier casa de hoy en día, que venís y vas a clavar un clavo ahí para poner un cuadro. Incluso el peso que puede sostener. El peso, o sea, son un montón de restricciones, pero bueno, es un patrimonio cultural de los y las salvadoreñas. O sea, y eso hay que entenderlo, la ¿verdad? Secretaría de Cultura. El Ministerio de Cultura. Ministerio de Cultura, sí. Tiene razón, o sea, es una institución a la que deberían de abocarse o que debería de ver la restauración. Estamos vinculados, ¿verdad? Pues sí, con el Ministerio de Cultura en ese sentido. Lo que pasa es que la restauración es bastante cara, ¿verdad? Es bastante cara y se necesita de fondos para... ya hay un planteamiento de cuánto puede costar la restauración de la Casa Dueñas, ¿verdad? Más que todo de la parte de los techos, que es donde tiene las filtraciones de agua, tanto en el edificio principal como en el edificio donde está la biblioteca, que también es... Imagínate, es neurálgico. Estamos hablando de cuánto, Herbert, porque decía que ya hay un estudio. Ahorita no tengo el estimado, pero híjole, no quisiera decir, pero era como... es muy como medio... Chorrocientos millones. Medio millón de dólares. Medio melón. Más de medio más de medio millón de dólares. Restaurar la casa. Es que por ahí, sí. Don Pedro, usted ha sido un pilar importante para la academia durante muchos años, estos últimos años. Y vaya, tenemos aquí a dos discípulos, ¿verdad? Que han tomado la estafeta, que son Ricardo y Herbert. ¿Hay más Ricardos y Herberts que están, digamos, tomando,
viendo la continuidad de la Academia Salvadoreña de la Historia? Bueno, tengo que aceptar que como Ricardo y como Herbert no hay, realmente. Eso, que puedo tener hacia los muchachos y toda esta. Ahora hay gente muy buena. Es que miren, no solamente es conocer la historia, investigarla, escribirla, es promoverla, difundirla, darla a conocer y tener una presencia de espíritu como para contarla y compartirla. Y eso es lo que se necesita, no solamente gente estudiosa, brillante en su mundo académico y curricular, sino que se necesita gente que promueva, que tenga una cierta mística para... Entonces eso tienen, de eso gozan estos dos, si querés llamarles discípulos, y también hay otros, ¿me entendés? Pero por ahora creo que sí hay. Sí hay nuevas, sí. Pero deben salir de lo académico y por la historia siempre. Yo creo que también es importante decirlo que, bueno, la directora de la Academia Salvadoreña de la Historia por primera vez en 100 años es una mujer, es la doctora María Eugenia López Velázquez, ¿verdad?, que es historiadora de carrera, y eso pues es importante. Imagínate, tuvieron que pasar 100 años para que una mujer fuera directora de la academia. O sea, por eso te digo, los pasos normalmente en ese sentido van lento, pero hay varios de los, por supuesto, de ¿Qué tuvo que hacer ella para convertirse en directora? O sea, ¿cómo te tenés que formar para ser directora de una academia de una academia de historia? Es que, bueno, hay una junta directiva, hay la propuesta, ¿verdad? Y la formación de ella. La formación, como ella todo historiador. Es historiadora de licenciatura, maestría. Y aquí hay doctorado. Carreras. Aquí está la carrera de licenciatura en historia que la tiene la Universidad de El Salvador, ¿verdad? Sí. Pero la mayoría de los que estamos ahí hemos sido formados fuera, ¿verdad? Sí. Por los años que tenemos. Pues. Yo quisiera agregar algo a propósito de las nuevas generaciones. Es bien difícil hacer historia aquí. Es decir, hacer de esto una ocupación. Vivir de la historia. Y ya no se diga vivir de eso, ¿verdad? Por eso que no es tan sencillo como decir, hacemos historia. Hicimos historia. Depende de quién lo diga, ¿verdad? Porque es muy difícil. Y eso es importante decirlo porque, miren, tenemos muchos jóvenes talentosos en el país, pero no tienen los recursos para poder permitirse hacer estudios como los que algunos hemos podido hacer o estamos haciendo, y eso que los hacemos con mucha dificultad. Entonces, en general pasa con las ciencias sociales o con los temas estos humanísticos, pero estos temas particularmente en Centroamérica o en lugares como El Salvador son bien difíciles. Creo que también la ocasión de la celebración de la Academia es una ocasión para reconocer el gran esfuerzo de una cantidad importante de muchachos interesados por la historia que deciden, a pesar de las adversidades, tomar esta opción como una carrera académica y continuar a pesar de porque tenés que vivir de esto. Entonces, ¿a qué te vas a dedicar? También, yo creo que también hay que decirlo que en la academia, o sea, hay profesionales de primer nivel. De primer nivel, ¿verdad? Tenemos un Héctor Lindo Fuentes, un Nut Walter, un Adolfo Bonilla, Roberto Turcio, Roberto Gallardo, Carlos Gregorio López Bernal, se me escapa ¿quién más? Astrid Bahamón, Eugenia López Velázquez. O sea, lo mejor que hay en el país. La verdad que gente muy buena que escribe, ¿verdad? Quizás, no sé, a veces no vienen a los programas, pero no quiere decir de que no sean personas que, o sea, ellos hacen de verdad hacen grandes publicaciones y son muy reconocidos tanto a nivel local, centroamericano e hispanoamericano, ¿verdad? Entonces también hay que decirlo, ¿verdad? Entonces, eso. ¿qué en este? Si me quedó alguien, perdón. Adolfo Bonilla. Sí, no, ya lo había dicho, Adolfo Bonilla. Miren, es que ahora la academia son profesionales, son gente graduada en historia, como Ricardo, como con Herbert. O sea, todavía vemos representantes del antiguo anticuariado, como yo. Yo soy tal vez de los últimos anticuarios
que hemos estado en esto con protagonismo, pero claro, sabemos bien que el futuro de la academia son los profesionales. Ya el anticuario, el autodidacta, pues ya no es que te desaparezca, porque hay muchos que todavía escriben o participan en cosas históricas, son autodidactas, pero la historia, la academia, sobre todo para los profesionales como los amigos aquí conmigo, es para ellos. O sea, ellos son los que con su conocimiento pues, y su habilidad académica tienen que seguir con esto. Entonces hay una diferencia en que lo que todavía tenemos un protagonismo de autodidacta con los nuevos protagonistas intelectuales. Porque han buscado formarse local. Sí, porque los tiempos ya cambiaron. Y en el extranjero. Antes, la primera academia, digamos, eran literatos historiadores. Tenemos don Alberto Luna, don Chico Gavidia, que en fin, son gente de excelencia, pero no tenían la formación esa universitaria, profesional indispensable como es ahora para llevar aquello de la mejor manera posible, el conocimiento, la proyección intelectual y todo eso. Así es que todavía vemos autodidactas y profesionales. Pero la academia en el futuro tiene que ser, no exclusivamente porque habrán casos diferentes, pero sobre todo para el profesional universitario graduado y todo eso, como el caso de Herbert y Ricardo, que son doctores. O sea, prácticamente ahora la mayor parte tienen el título doctorado en historia. Sí, ya decía Herbert de la carrera. Me inquietaba que comentaron el tiempo y queremos hacer unos anuncios. Adelante. Es el momento. Por entonces, favor. Es el momento. Ahí tu momento, Ricardo. Es tu momento, Ricardo. Es tu momento. Bueno, miren, ya en principio queremos invitarlos a la celebración de los 100 años de la Academia Salvadoreña de la Historia. Este es un evento que va a tener lugar en la Embajada de España y que incluye en el Centro Cultural. en el Centro Cultural Español, y que incluye, aquí es donde me equivoqué, y que incluye las palabras del señor embajador de España, las palabras de la directora de la academia y la participación de don Pedro Escalante Arce, Héctor Lindo Fuentes y don Gustavo Herodier. Este evento va a tener lugar el jueves 24 de febrero. Mañana jueves. Mañana a las 5 de la tarde, y también va a ser transmitido por Facebook Live. A través de la cuenta de la Academia. A través de la cuenta de la Academia Salvadoreña de la Historia y del Centro Cultural de España también. Uh-huh. Quiero aprovechar a contarles que también para este año, como normalmente lo hacemos, ya están abiertas las inscripciones para las cátedras salvadoreñas, para las cátedras de la Academia Salvadoreña de la Historia. Quiero decir que las cátedras de la Academia Salvadoreña de la Historia son la principal fuente de ingreso de nuestra academia. Y en ese sentido son un evento académico de relevancia que también se convierte en aporte para la institución. Vamos a tener, entre otros temas, vamos a dividir, las cátedras están como siempre estructuradas en 4 módulos. Los módulos se imparten los sábados. Se trata de 4 sábados por módulo, entonces es una cantidad valiosa de información y cuantiosa de información que nadie se puede perder. La información específica relacionada con las cátedras pueden obtenerla llamando o enviando un WhatsApp al 6153-9317. Lo voy a repetir, 6153-9317. Uh-huh. Vamos a compartirles más información, y si no, también pueden contactarnos por Facebook y por Twitter, donde no solo les podemos dar el resto de más información, sino además pueden ustedes inscribirse a las cátedras con las referencias que les vamos a dar ahí. Nada más no puedo dejar de comentar que van a haber algunos temas particularmente interesantes. Vamos a hablar de esclavitud, vamos a hablar de música, vamos a hablar de vestimenta. Yo voy a dar algo sobre eso, por ejemplo. Interesante, son cosas de las que no solemos hablar. Vamos a hablar también sobre temas relacionados con el constitucionalismo centroamericano, la independencia a la sombra de los Estados Unidos. 500 años de la llegada de Andrés Niño al Golfo de Fonseca. Año también se cumplen. ¿Cuántos? 500 años de la llegada. Esa es nuestra próxima charla. De la llegada de españoles. En mayo, finales de mayo de 1522. Este año. Lo recordás y aquí estará el espacio para hablar de... Hoy en día que tanto se habla del Golfo de Fonseca. Nos faltan los 300 años de la publicación del libro de
¿cómo se llama? De Fray Francisco Jiménez, Pedro, de historia es cierto, natural del es cierto. el reino de Guatemala. Reino de Vamos Guatemala. además vamos a tener durante el año algunas otras actividades más a las que vamos a invitarlos oportunamente. Y yo, abusando, quisiera aprovechar a invitarlos a una actividad, es la presentación de un libro mío en Soho Las Cascadas, lo el vimos, sí. sábado. El sábado 26 de febrero, sábado a las 4 p.m. va a haber una degustación de mistela que está incluida. Este es un licor frutado, producto también de la investigación. Es muy antiguo. Antes se hablaba de mistela aquí. Antiguo, ¿verdad? Sí, ¿Qué así es que hecho, están Ricardo? cordialmente. Las estelas. Fruta, usualmente era fruta. Tenés con que un llegar poco a la de licor. presentación para ¿Y saber cómo se llama el libro? para probarlo. No son bromas, son ¿Cómo bromas. se ¿Cómo se titula llama el el libro? Es el libro Fiestas, Vida y Comida en el interior del Reino de Guatemala. ¿Que lo viniste a lanzar acá? Sí. Entonces sí, vamos a aprovechar a presentarlo también allá porque está a la venta en la librería de la UCA. En Soho Cascadas. En Soho Cascadas. 4 de la tarde el sábado. Sí, así que también están cordialmente invitados. Pues qué agradable siempre conversar con ustedes. Reafirmo la apertura de este programa de radio para la Academia Salvadoreña de la Historia. Un saludo para todos quienes la conforman, para la nueva, directora, Sí. ¿verdad? No tenemos el gusto todavía de conocerla, pero ojalá pues pueda venir en la próxima, estar con nosotros, y las puertas están siempre abiertas. Gracias. Felicidades en estos primeros 100 años a todos los miembros de la Academia Salvadoreña de la Historia. Y la verdad que hay mucho de qué hablar, ¿verdad? Hoy por hoy, ya lo decías tú, apoyar a la academia, pudiendo asistir a estas cátedras. A las cátedras, sí. ¿Verdad? Y a estos otros eventos para conocer. Y siempre nosotros, como decía Tony, a la orden, ¿verdad? Para hablar de estos momentos importantes. Don Pedro, ¿cuántos años tenía con esta foto? No, si está bien cipotón. No, si esa foto es actual. La de bachiller. Sí, mire, en 1975 se está... No. En la de la cédula. Usted llegó... Dice, en 1975 ingresó a la Academia Pedro Escalante Arce, autor de estudios pioneros como la presencia africana en el territorio o los tlaxcaltecas en Centroamérica, entre otros. Ahí está, miren, sí que... Pues sí, el tiempo pasa. Mucha gente lo saluda, don Pedro. Aquí está un amigo desde el extranjero, Freddy Gómez, él está en Estados Unidos. Felicidades a don Pedro Alvarado en su aniversario. Bueno, ya casi. No es la primera vez que le pasa, ¿verdad? No es la primera. Sí. No, espérate. Una eminencia, don Pedro, dice aquí Lady D también. Ellos son historiadores. Lo que pasa es que ese término es bien delicado, ¿verdad? Para los que se lo han agenciado estudiando. Es un gran compromiso. Sí, es un gran compromiso. Nada más quería agregar que a propósito de los tlaxcaltecas, ahí hay un trozo de historia igualmente interesante del país. De ahí viene, por ejemplo, ahí está la explicación de por qué mexicanos es mexicanos, por ejemplo, ¿verdad? Pues sí, ahí está en el libro. Yo publiqué entre otras cosas, con toda la explicación y las alfombras de Semana Santa en Sonsonate, sobre todo en el occidente del país, que es donde surgieron, y luego se fueron a otras partes. Ahí está la explicación de la tradición, cómo se incentivó de la alfombra de Semana Santa que viene de México a través de Tlaxcala. Miren, se ha hecho tanto. Yo tengo la satisfacción de que se hizo tanto con tan poco. Con tan pocos recursos, no solamente económicos, sino que inclusive humanos. Porque en la época de oro de la academia, antes de la casa dueña, por ejemplo, aquella época del 5º centenario, todo eso, éramos tan poquitos y había que incentivar de la mejor manera posible a la gente a que nos acompañara. Y se logró porque existió la academia, subsistió, se incentivó y ahora la tenemos, ¿verdad? Costó mucho. Y hay nuevas generaciones, como Ricardo y como Herbert. Pero, por ejemplo, en la época de la guerra, del año 83, 84, muere don Roberto y el doctor con don Jorge Lardey Larín fue que me dijo, Pedrito, hay que seguir adelante. Esto se nos muere la academia, y ahí fue donde empezamos esa labor que ahora pues es gratificante, porque quiero decirles algo y lo digo sin ambajes, me siento muy orgulloso. Hice lo que me correspondía, cumplí con mi labor y me siento muy orgulloso
de cómo se llevó a cabo y de los resultados. Y además ahorita tener amigos como ustedes aquí en la radio. Muchas gracias. Gracias, que don nos Pedro. incentivan y nos Este es su y caso, se usted ya aprecian lo sabe. tanto de nuestra presencia y que nosotros agradecemos. Yo eso. creo que es el momento de decir que para muchos es un honor contar con don Pedro Escalante Arce y contar, lo puedo decir personalmente y creo que también por Herbert, con ese cariño, ¿verdad? Y poder hacerlo merecedor de ese particular reconocimiento en términos personales, y creo que hay que decirlo también en términos públicos. Por lo demás hay que decir que don Pedro es director honorario de la Academia Salvadoreña de la Historia, ¿verdad? Mira, Entonces, ¿y cuando reactivamos Emérito. poniendo de Sin y- estar en Dubái. ¿Y cuando reactivamos el poniendo de moda la historia? Pues? Pues sí, es que sí. Vaya. Si eso está de que ustedes nos digan, ¿para cuándo? Este muchacho como solo allá al otro lado del mundo. Como dijo la J-Lo, Sí, el sí. anillo para Miren, don Pedro lo comentaba, la dificultad eventualmente es que haya suficiente tiempo de parte del resto de académicos De los para académicos. poder dedicarse a este tipo de cosas, pero somos muy conscientes de esa necesidad. Ya veremos nosotros cómo hacemos. Organicémonos. Hay que organizarnos. Organicémonos. Muchas gracias. Gracias, Esta entrevista señores. pueden volver a Muchas escucharla a través de 360podcast.sb o en distintas plataformas. En distintas plataformas, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music y TuneIn. Ingrese a www.360podcast.sb. En redes sociales así nos encuentra en Instagram y en Facebook. Y en Twitter, @360podcast_sb. Esta fue una producción de 360podcast.sb.